El tema de hoy, hermanos, lo he titulado Un futuro maravilloso. Porque una vez viniendo de la aflicción, una vez viniendo de las pruebas, una vez ya entendiendo el por qué Dios te tiene en un lugar de aflicción o te tuvo en un lugar de aflicción, una vez que ya entendemos eso, lo que viene debe de ser maravilloso, hermanos. Debe de tener un propósito específico. Y si viene de Dios, y si es de parte de Dios, pues la panorámica es un futuro maravilloso, hermanos. Si bien recuerdan, hermanos, el último mensaje que compartí con ustedes en la iglesia tenía también por título ¿Y ahora qué? Y de manera casi profética, hermanos, les pedí que hiciéramos un ejercicio de imaginación, no sé si se recuerdan. Les pedí que hiciéramos un ejercicio de imaginación donde el pastor se iba con Dios y donde un servidor era llamado a servir en otro lugar, que los dos, por alguna manera, uno con Dios, otro en otro lugar, porque ya no estábamos en ese lugar. ¿Lo recuerda? Fue casi profético, ahí quedó grabado en internet, ¿sí? Lo importante, hermanos, es que ya no podemos quedarnos mirando atrás, lamentando la partida de nuestro pastor, ¿sí? Recordarles, hermanos, que él está súper contento, que bien nos decía nuestro hermano Ray el día jueves, la semana antepasada, que dijo, él ya ni se acuerda de nosotros, él ya ni se acuerda de nosotros, está tan feliz que a él no le preocupa nada de lo que hay aquí en la tierra, ¿sí? Y no podemos quedarnos estáticos, hermanos, llenos de tristeza, ¿sí? Es momento de dar el siguiente paso, es momento de sacudirnos de la tristeza y movernos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere, hacia un futuro maravilloso, ¿ok? Al contrario, hermanos, Dios nos mandó un gran mensajero, hermanos. Estoy hablando de nuestro pastor, nos mandó un gran maestro, un gran pastor, y como dijo nuestro hermano Isaac hace una semana, nos mandó a un héroe de la fe, hermanos, ¿sí? Y él, al igual que en la palabra, siempre nos mandó o nos exhortó a ir adelante, a esforzarnos, a ser valientes, ¿sí? Y de eso se trata. De eso se trata el mensaje de esta mañana, ¿sí? Del futuro que tenemos por delante, un futuro maravilloso. Y lo invito, hermanos, que vayamos a Romanos 8:18, ¿sí? Lo invito, hermanos, a que estudie todo este capítulo de Romanos 8. De verdad es un capítulo lleno de vida y de un contenido tan enriquecedor para todos, hermanos, que de verdad lo invito a que toda esta semana esté leyendo todo el capítulo 8 de Romanos, meditando, pidiéndole a Dios que hable a tu corazón, a tu espíritu, a través de la palabra. Romanos 8:18 dice, hermanos, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Qué hermosa promesa, ¿no, hermanos? El apóstol escribe y dice, lo que sufres aquí no es nada comparado con toda la gloria que está por venir, por el futuro maravilloso que está por venir. Y hermanos, recordemos el contexto en el que se escribió esta frase. Estoy seguro que los sufrimientos de los que ahora pasamos no son nada, ¿sí? Esto se escribió, hermanos, el apóstol escribió entre el 56 y el 58 después de Cristo, ¿sí? Recuerden que en aquel entonces había dos culturas, dos corrientes en contra de todos los que profesaban la fe en Jesús. Por un lado les decían los romanos y por el otro los judíos, ¿sí? Y recordando un poco, por ejemplo, en aquel entonces, en ese mismo año, en esa misma época, había un emperador romano tremendo que se llamó Nerón. Y Nerón, hermanos, fue aquel que empezó con la persecución de los cristianos. Hay historiadores como Tácito y Tertuliano. Estos historiadores romanos describen cómo Nerón llegó a empalar en
en la entrada de su palacio, de su casa, llegó a empalar a hombres y mujeres cristianos. Los que no sepan qué es empalar, es atravesar a través de sus entrañas, ya sea por adelante o por atrás, a las personas y dejarlas atravesadas. Y no solamente las dejaba atravesadas, sino que les prendía fuego, hermanos, ¿sí? Iluminaba la entrada del sendero a su casa con las personas empaladas, prendidas. ¿Sí me explico? Así de terrible era la persecución que vivían, ¿sí? Pero quiero que presten atención en lo que el apóstol escribe y cómo lo escribe. Podemos ver al apóstol en una plena confianza, no en su entorno, hermanos. Porque su entorno, si él estaba confiado en lo que él veía, en lo que era en su entorno, imagínense con Nerón gobernando ahí, era para que él estuviera paralizado de miedo, pero él no confiaba en lo que veía, ¿sí? Perdón. Su plena confianza no estaba en su entorno, sino en su fe, en la certeza y en la convicción de lo que no veía y de lo que esperaba. ¿Sí? ¿Qué era lo que no veía? ¿Y qué era lo que estaba esperando? En la segunda parte del versículo 18 nos los dice. La gloriosa vida que nos dará junto a Él. ¿Sí? Y en la segunda parte es una comparación. Se los comparamos con la gloriosa vida que Él nos da. El entorno que hoy día vivimos, hermanos, no es para nada comparable al entorno que el apóstol vivió en el año en que escribió esta carta. Para nada. Quizá nos asuste un poco el tema de la pandemia. Yo entiendo que haya una reserva natural, un cuidado de supervivencia natural de cada hombre y mujer, de cada ser humano. Sí, pero si lo comparamos, hermanos, estas dos épocas, pues no hay punto de comparación. Realmente ellos tenían un peligro inminente de muerte, pero no solamente de muerte, de sufrimiento tal antes de llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, después ahí mismo, hermanos, en Romanos 8, en el 19, viene algo bien importante, hermanos. Es precisamente la parte medular del mensaje. Dice el 19, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Y en otra versión, hermanos, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, hermanos, está diciendo que el mundo está esperando en que tú y yo nos levantemos y nos manifestemos como hijos de Dios. ¿Sí? Y viendo en la versión Reina Valera, dice, porque el anhelo ardiente de la creación. Fíjense, el anhelo ardiente. Anhelo, según la RAE, es un deseo intenso o vehemente de una cosa. Un deseo intenso o vehemente de una cosa, ¿sí? Y dice, porque el anhelo, dice, de la creación, ardiente, el deseo ardiente de la creación, ¿sí? Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar, hermanos, es esperar a que llegue determinado momento o ocurra determinado hecho. ¿Sí? Es cuando alguien está esperando algo con suma deseo, ¿sí? Con un deseo muy grande. Todos los que son papás o van a ser papás por primera vez y están en la sala de espera y ahí están caminando de un lado a otro esperando y qué va a hacer, qué va a hacer. Ahí están aguardando a que llegue ese momento de decirles que todo está bien. ¿Sí? Que fue un niño, que fue una niña y wow, ya llega ese momento y
por fin pueden liberar todos sus sentimientos, ¿no? Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Manifestarse, ¿qué quiere decir? Es darse a conocer de una determinada manera. Darse a conocer. Y este versículo, hermanos, podemos parafrasearlo de la siguiente manera. El deseo intenso de la creación es esperar a que llegue la manifestación de los hijos de Dios. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para manifestarnos como hijos de Dios? Miren, hermanos, Dios en su perfecto plan ya nos escogió. ¿Sí? Efesios 1 dice que desde antes del principio, que antes de la creación del mundo, Dios ya nos había escogido a ti y a mí. ¿Ok? Dios ya nos envió a su Hijo. Ya fue concebido de una virgen, nació, creció, estuvo entre nosotros, dejó un legado, una enseñanza fuertísima, nos dio salvación y vida eterna en la cruz, ¿sí? Ya su plan eterno, perfecto y gratuito ya fue ejecutado. ¿Amén? ¿Sí? Sí, amén. Ese mensaje, hermanos, se expandió a través de los apóstoles. ¿Sí? Tuvo un equipo de hombres valientes y mujeres valientes que, a pesar de todo el contexto que tenían, que ya les expliqué, no se echaron para atrás y fueron adelante y predicando y hablando del mensaje de Dios, ¿sí? Y como cereza del pastel, hermanos, tenemos su palabra, ¿sí? Entonces, a ver, Dios ya nos escogió, ya envió a su Hijo, su mensaje ya se expandió y tenemos su palabra. Pregunta, hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para manifestarnos? ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Veía hace un par de semanas un video de un grupo de personas cristianas y quizás se malentiende, o sea, quiero aclarar bien la situación en cuanto a la manifestación. Por un lado fueron muy valientes al hacer lo que les voy a platicar, pero creo que a la vez también fue una acción completamente inadecuada, que no les brindó absolutamente nada. Toman micrófono, bocina y salen a las calles, justo a la calle de una manifestación gay. Entonces se plantan en la banqueta, en el machuelo de la banqueta, y están pasando toda la manifestación gay. No sé si usted ha visto alguna vez este tipo de desfiles, pues pasan vestidos y de todo tipo, ¿no? De personas, hasta en ropa interior y bueno, y empieza a hablarles a través del altavoz y decirles, arrepiéntanse, Dios tiene misericordia de ustedes. Por un lado, qué valientes, ¿no? Qué bien que lo hicieron, que se animaron. Pero el otro lado, el resultado, ¿sabe cuál fue, hermanos? Empezaron a plantarse delante de ellos, a insultarlos. Otros los escupieron. Inclusive hubo un par de hombres que se pusieron enfrente de ellos y empezaron a besarse. Y empezaron a manosearse ahí enfrente de ellos. Y lamentable, solo porque intervino la policía, hermanos, evitaron que estas personas los golpearan. Porque estaban interrumpiendo un acto público del cual ellos tenían un permiso de las autoridades para manifestarse y hacer lo que ellos bien habían pedido permiso, bien les viniera en gana siempre y cuando, bueno, no hubiera disturbios. ¿Sí? Entonces, como les decía, eso es parte de la manifestación, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tomemos nuestro megáfono y vayamos, nos plantemos y empezamos a gritar en marchas gays. No creo, hermanos, no creo que sea por ahí.
Y les preguntaba, hermanos, ¿qué nos falta para manifestarnos? ¿Valor? ¿Conocimiento? ¿Amor? Hay algo que siempre ha llamado mi atención, hermanos, cada vez que leo el libro de los Hechos o leo Romanos. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que la iglesia de los primeros tiempos, hermanos, floreciese en medio de un ambiente sociocultural, político tan adverso? Tan adverso. Ellos por ningún motivo tenían la libertad de hacer lo que les dije, de ir a las calles y manifestarse toda la bola juntos. Lo hicieron, pero bajo pena de encarcelamiento, bajo pena de azotes, bajo pena de ser crucificados. Pregunto, ¿alguno de nosotros nos animaríamos a predicar en las calles sabiendo que todas esas tres cosas podrían caer sobre nosotros? No lo conteste, ahí se los dejo. Miren, y más que nada, hermanos, miren, florecieron como nunca antes en la historia. Fue un boom del evangelio, un boom del mensaje de Cristo, de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren, sin campañas evangelísticas, sin medios de comunicación, sin enlace, hermanos, sin maratónicas, sin G12, sin estadios llenos, sin iglesias, sin internet, sin celulares, sin redes sociales. Tenían otro tipo de redes sociales, no como las conocemos hoy día. Sin luz eléctrica, hermanos. Sin todo esto que hoy día es natural para nosotros y está al alcance de nuestra mano, ellos no tenían nada de eso. Es más, hermano, no tenían Biblia. Tenían el Antiguo Testamento. Tenían el Pentateuco. Pero todo lo que conocemos a través del Nuevo Testamento, hermanos, ellos lo escribieron con sudor y con sangre. ¿Se imagina hoy en día, hermanos, que vivamos sin nada de esto? Si se imagina que hoy en día vivamos sin ninguna de las cosas que le acabo de decir. Bueno, no me lo puedo imaginar. Bueno, de entrada, hermanos, los millennials se nos mueren. Se nos mueren. O sea, ellos no pueden vivir sin celular y sin internet. O sea, ¿cómo? ¿Me explico? Gracias a Dios hoy ya es una herramienta muy útil y muy buena. Vean, hoy día estamos utilizando este tipo de tecnología para dar difusión y para estar en contacto. Qué bueno, gloria a Dios, bendito sea, ¿sí? Pero imaginen que no, que nada de esto existiera. Los cristianos, hermanos, de la iglesia, del libro de los Hechos, hermanos, se escondían, tenían que esconderse. Porque tanto los judíos como los romanos estaban en contubernio para acabar con ellos. Porque los judíos no creían en el mensaje del carpintero. Para ellos era un simple mortal. Y para los romanos, el movimiento que tenían los cristianos, entre comillas, cristianos, porque así les llamaban de una manera despectiva, era un acto claro de sublevación ante el imperio romano. Y no podían permitir que algo así sucediera. ¿Me explico? Y aparte, súmale que no tenían nada de tecnología, nada, no existía, no había luz, hermano, no había luz. Pero aún así, la manifestación de los hijos de Dios en aquel entonces fue ¡pum! Fue plena, fue un trancazazo. ¿Me explico? ¿Sí? Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos hacerle nosotros hoy día, como hijos de Dios? ¿Qué nos falta entonces? Yo creo, sin lugar a dudas, hermanos, que nos faltan dos cosas. Dos cosas que son sencillas, pero muy, muy importantes. Esforzarnos y ser valientes.
así como aquella palabra que recibió Josué cuando sucedió a Moisés. Dice: "He aquí que te pido y te mando que te esfuerces y que seas valiente", le dice. Y hay una historia, hermanos, del mismo apóstol que narra cómo él vivió, y vamos a leerlo ahorita, él cómo tuvo que esforzarse y ser valiente, y de esta manera el manifestar el mensaje de Dios en su vida, en su vida. Vamos por favor al capítulo 24 del libro de los Hechos. Sí, Pablo describe todo el libro, todo el capítulo 24, hermanos, describe una historia muy que vamos a estudiar ahora. Llega Pablo después de años de no estar en Jerusalén, por fin llega. Y lo primero que hace es ir al templo. Eso es lo primero que hace, a presentar ofrenda delante de Dios. ¿Sí? Pero como les estaba diciendo, hermanos, los judíos que lo vieron dijeron: "Ay, este que anda predicando al nazareno", ¿sí? Se ponen en contubernio y le ponen dedo delante del gobernador, que en aquel entonces se llamaba Félix, ¿sí? Entonces, miren, vamos por favor a Hechos 24. Hechos 24:5 dice: "Hemos descubierto que este hombre..." Permítanme. Entonces, estando en el templo, Pablo, haciendo lo que todo el mundo hace, presentar ofrenda delante del templo, ellos lo ven y sin más ni más lo agarran y que lo llevan allá y lo acusan. Y querían acabar con Pablo como diera lugar, ¿sí? Aquí queda plasmado esto que les estoy diciendo. Entonces, vemos parte de la acusación de estos hombres ante el gobernador. Dice en el 5:24, Hechos 24:5: "Hemos descubierto que este hombre", o sea, Pablo, "es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo. Por eso lo prendimos. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él". ¿Qué tal, hermanos? Sus mismos colegas o los mismos judíos acusándolo de cosas que él no había cometido. Entonces, en el 10, hermanos, dice: "Entonces el gobernador le hizo señas a Pablo para que hablara". Le dijo: "A ver, Pablo, defiéndete, ¿no?". Pablo le dijo: "Yo sé que usted ha sido juez de este país durante muchos años, por eso estoy contento de poder hablar ante usted para defenderme. Hace algunos días llegué a Jerusalén, fíjense, para adorar a Dios, y si usted lo averigua, sabrá que digo la verdad. La gente que me acusa no me encontró discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Ellos no pueden probar que sea verdad todo lo que se dice de mí". ¿Sí? Ojo, por favor, imagínense ese contexto, ¿sí? Llega Pablo, imaginen toda la historia. Llega Pablo al templo a dar su ofrenda de adoración. Estos lo prenden y dijeron: "Este no lo queremos aquí. Este predica al nazareno", y se lo llevan ante el juez para ponerle dedo y que lo ponga preso, ¿sí? Imaginen la escena. Están ahí en el juzgado, vamos a decirle juzgado. Están los que lo acusan, está el juez y está Pablo. Y Pablo se defiende y le dice: "No es cierto lo que ellos están diciendo, porque dice: no he discutido con nadie, no he alborotado a la gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en ninguna otra parte". Él se está defendiendo, ¿ok? Pero viene una parte, hermanos, donde viene la valentía, ¿sí? La valentía del apóstol
Recordemos el contexto, hermanos, ¿sí? Y luego dice, primero niega las acusaciones, ¿ok? Se está defendiendo. Y en el 14 afirma algo y se ve la valentía del apóstol. Dice, una cosa sí es cierta, dice el apóstol. Yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano. Ellos dicen que seguir a Jesús es malo, pero yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Puede ver todo el contexto, lo acusan, lo llevan ante el juez, todo el ambiente hostil que tiene en su espalda Pablo. Y primero se defiende, dice, no es cierto que andaba alborotando, pero después, valiente, hermanos, sabiendo de todo lo que le podría ocurrir, dice, pero una cosa sí es cierta. Algo sí es cierto, y ahí lo expresa, lo dice delante del juez, lo dice delante de quien lo acusaban y de toda la gente que estaba viendo el tema ahí. No era un juicio en sí mismo, pero sí era la acusación que tenían en contra de él. Dice, eso sí es cierto, dice, sirvo al Dios de mis antepasados. ¿Sí? Ahí él es valiente y acepta lo que es. ¿Sí? Vemos a un Pedro que no tiene miedo de sus acusadores ni de las consecuencias que pueda haber. Bien plantado ante el juez, bien plantado ante sus acusadores. No solamente se defiende, sino que tiene la osadía, hermanos, tiene la osadía de confesar su fe delante de todos. De manera deliberada, sabiendo lo que podría ocurrir. Qué tremendo, ¿no? Qué hombre. Y después, hermanos, en el 16, ahí vemos la valentía del apóstol. Y en el 16 vemos cómo él lleva a cabo y lleva a la práctica el ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En el 16 dice, por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás. Así que no tengo nada de qué preocuparme. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pablo, hermanos, ya no es aquel hombre cobarde que negó a Jesús, que incluso tuvo que blasfemar, que tuvo que injuriar. ¿Sí? El proceso por el cual él pasó, de lágrimas, dice la palabra, que lloró amargamente. Puedo imaginarme el dolor de aquel entonces de Pablo, de él saberse traidor el Señor, ¿sí? Entonces, él, hermanos, entonces se levanta y pone en manifiesto el amar a Dios sobre tu prójimo, sobre ti mismo, ¿sí? En el 16. Después el gobernador Félix, intrigado por la valentía de Pedro, ¿sí? Lo vuelve a ver. ¿Sí? Imagínense al gobernador, dice, bueno, este cuate no tiene miedo de nada, no tiene miedo que lo meta a la cárcel, no tiene miedo de que los romanos lo azoten y lo crucifiquen, ¿qué onda con este? ¿Sí? Si leen todo el capítulo 24 de Hechos, dice que después de que se defiende el apóstol, lo manda a encarcelar para calmar a todos los judíos. Bueno, cálmense, lo voy a encerrar, dice, pero, dice, atiéndanlo bien y dejen que sus amigos lo atiendan. O sea, le da gusto a los judíos, pero guardando al apóstol, pero también lo trata bien al apóstol. Y fíjense lo que dice en el 24. En el versículo 24 dice, algunos días después llegó Félix, era el gobernador, con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia
al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? ¿Sí? A Félix le sorprendió la valentía del apóstol, tanto que le platicó a su esposa, que era judía, dicen: oye, hay un judío tremendo que no le tiene miedo ni a los judíos ni a los romanos. Y este habla, dice: ven, vamos para que lo escuches. ¿Sí? Entonces dice, mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Yo me imagino la escena que quizá en sus aposentos, en su casa, mandó a algunos guardias, dijeron: tráiganme a Pablo. Quiero escucharlo ya en persona, y que mi esposa también. Y Pablo llega lleno, llega al lugar con todo el poder del Espíritu de Dios en su vida, y empieza a decirle bien fuerte, ¿sí? Y dice en el 25, comenzó a disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Sí? En otras versiones dice que le empezó a decir y a enseñar que no tenía que hacer todo lo que él quería, sino que tenía que tener dominio propio sobre su cuerpo. Así dicen otras versiones. Y del juicio que vendría después sobre toda la gente. Entonces, vemos a un Pablo valiente, sin miedo, llevando la palabra, no solamente, hermanos, al templo, sino llevando esta palabra delante del juez, delante de sus acusadores, fuera del templo, aún estando en la cárcel, ¿sí? Llega y lo sacan por la sorpresa de su valentía y le comparte al juez que tiene el poder, tiene la jurisdicción para encarcelarlo aún mucho más tiempo o a darle una condena mucho más grande. Y no tuvo miedo de decirle: a ver, espérate, tú serás... no empezó, no se agachó, no fue un lambisco: no, sí, gobernador, yo me callo, lo que tú quieras. O no, o que él pensó: no le voy a decir cómo está todo en cuanto a la palabra de Dios. No. Número uno, Félix, el gobernador, le manda a hablar a él. Y una vez que el apóstol está frente al líder político, ¿sí? No guarda una sola palabra. Y le empezó a decir todo tal cual era. Tanto le incomodó. Dice: Félix tuvo miedo y le dijo: basta ahora. ¿Sí? No se guardó nada. Le dijo todo tal y como era. En otras palabras, Pablo se manifestó sin miedos, sin temores, sin prejuicios, y le presentó el plan de Dios tal como era. ¿Sí? Vemos a Pablo en varias facetas. Número uno, hermanos, honrando a Dios. Honrando a Dios. Después de años de ausencia de Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo, hermanos. Llega a la ciudad y lo primero que hace es ir al templo. En el 17 podemos leer, dice: durante muchos años anduve por otros países, luego volví a mi país para traer dinero a los pobres y presentar una ofrenda a Dios. ¿Sí? Número 2, otra faceta del apóstol, siendo valiente. No solo se defiende de sus acusadores, sino que acepta públicamente sus creencias. ¿Sí? Llevando a cabo, esto lo podemos ver en el 14, ya lo leímos. ¿Sí? Otra tercera faceta, poniendo en práctica lo aprendido, hermanos. ¿Qué aprendió? Aprendió de parte de Jesús lo siguiente, que está en Mateo 22, 37, 39.
No lo lea, no lo busque, yo se lo leo. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y lo podemos ver plasmado que puso en práctica lo aprendido en el 16. Por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás. Así que no tengo nada de qué preocuparme. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Recordamos todo ese pasaje. Llegan y le quieren tender una trampa a Jesús, preguntándole que cuál era el mayor de los mandamientos. Y Jesús, lleno de sabiduría, les responde a estas personas lo que acabamos de leer. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto cumples toda la ley. Y vemos cómo el apóstol pone en práctica esto, lo aprendido, este mensaje de Jesús. Pablo, hermanos, acciona en dos sentidos o de dos formas. ¿Sí? Primero va al templo y presenta su ofrenda. ¿Sí? Y acabamos de leer que también traía para los pobres. ¿Sí? No solamente para el templo, sino también para los pobres. Después, número 2, fuera del templo defiende su fe a capa y espada, estando de por medio su vida misma. Y tercero, hermanos, le comparte al gobernador Félix junto con su esposa en su casa. En su casa. Y es algo de lo yo que he venido compartiéndoles, hermanos, del tema de ¿y ahora qué? Hablaba, hermanos, de que nos hemos centrado mucho en el tema de todas las actividades que como iglesia, como organización tenemos de los muros hacia adentro. Lo cual es importante, hermanos. Yo no estoy diciendo que no es importante. Es importante. Pero igual de importante y quizá aún más importante es que nosotros que adoramos a Dios, que cantamos a Dios, que entendemos y creemos en Dios, hagamos lo que hizo el apóstol. Ir afuera y defender y manifestarnos con la gente que nos rodea. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa, hermanos? No hablamos, creemos que nuestro cristianismo de alguna manera nos hemos convencido que el cristianismo es solamente de muros para adentro. Y que el galardón es que la iglesia vaya creciendo. No, eso no es el galardón, esa es una consecuencia de hacer lo que Pablo hizo. Hablar afuera, de compartir afuera. Es parte de lo que les veníamos diciendo, hermanos, de que tenemos la luz. Nadie dice la palabra que nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa. La pone en un lugar alto para que alumbre. Pero ahora, hermanos, el futuro maravilloso que yo veo para mí, para ustedes, no es solamente empezar a congregarnos más y tener quizá mejores reuniones. No. Es empezar a compartir afuera con la gente que nos conoce, con la gente que aún quizá no le caemos bien, pero debemos de manifestarnos, hermanos, ¿sí? Como hijos de Dios, que hemos visto, que hemos aprendido, que hemos guardado su palabra y que la hemos puesto por práctica. No solamente en el templo, que repito, hermanos, es importante, pero igual de importante es que lo llevemos hacia afuera. ¿Sí? Y concluimos, hermanos, dándole lectura a Romanos 8, 18, y dice, esta es la parte medular del mensaje, hermanos. Estoy seguro de que los sufrimientos de los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. En el 19, fíjense lo importante, aquí viene la clave, hermanos. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Y dice, hermanos, pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. El mundo todavía tiene una esperanza, hermanos.
de ser liberado de esa destrucción, del juicio final de Dios. Así como lo hizo con Noé en su tiempo, así como lo hizo en aquel tiempo con Sodoma y Gomorra, todavía hoy día dice la palabra que hay una esperanza para que el mundo pueda ser liberado de la destrucción. Y dice, continúa el apóstol, dice, tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, esa esperanza de ser liberado de la destrucción depende de ti y de mí. Depende de que tú y que yo nos manifestemos. No tanto en la iglesia cantando, que es bueno, es necesario, pero es igual y aún más quizá necesario que lo hagamos afuera. Que lo hagamos afuera, hermanos. Y aquí viene la clave. Tiene la esperanza el mundo, tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos una libertad maravillosa. Sabemos que hemos sido adoptados y sellados por el Espíritu Santo y que tenemos una esperanza real y genuina de vida eterna en Cristo Jesús. Ajá, tú lo sabes. ¿Lo compartes? ¿Lo manifiestas allá afuera? Dice la palabra, dice que está la tierra ansiosa, anhelando que te manifiestes, anhelando. ¿Cómo te vas a manifestar, hermano? El mundo tiene una esperanza, la de compartir la libertad que tú y yo tenemos en Cristo. ¿Cómo les vamos a compartir esa esperanza, hermanos? ¿Cómo les vamos a compartir esa esperanza? Saliendo a las calles, hermanos, en las plazas. Hablando con mi hermano Javier, él decía que es como la vitacilina, que en el taller, la casa o la oficina debemos de tener el Espíritu de Dios y compartirlo, tener la valentía, la osadía de compartir el Evangelio. Pero ese compartimiento, hermanos, debe de ser congruente. Debe de ser muy congruente. ¿Sí? Porque si no somos congruentes entre lo que hacemos y decimos ser dentro de la iglesia, esa congruencia no la llevamos afuera, en nuestras casas y en los lugares donde nos desenvolvemos, hermanos, en lugar de manifestarnos como hijos de Dios, venimos haciendo vergüenza para Dios. ¿Sí me explico? Entonces, yo quiero invitarles, animarles, hermanos, a que nos manifestemos como hijos de Dios, tanto en el templo, así como lo hizo el apóstol, que después de un tiempo dijo, yo primero que voy a hacer es presentar mi ofrenda delante de Dios, ¿sí? Pero también tuvo la valentía y la manifestación de hacerlo afuera, ¿sí? Sin importarle las consecuencias. Hay una increíble congruencia en el apóstol, tanto dentro del templo como fuera de él, ¿sí? Y terminamos, hermanos, con este versículo que está en Isaías 59, 21. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Quiero resaltar esta parte de la escritura de Isaías que dice, el espíritu mío que está sobre ti. Es una afirmación. Es una afirmación del Espíritu de Dios, aquel Espíritu que hizo la tierra, que hizo el sol, que hizo las estrellas, que hizo todo aquello que podemos ver y aún aquello que no podemos ver. Ese poder, hermanos, dice la palabra, está sobre ti. Está sobre ti, si lo crees. El cual fue puesto sobre ti, no solamente para llevar ofrenda al templo, de adoración, de alabanza, de tu porción, sino también para ser manifestada a la tierra. Porque esa esperanza de salvación depende de nosotros como hijos de Dios, que la llevemos, ¿sí? Y que vean en nosotros congruencia como hijos de Dios. Y no
vituperar el nombre de Dios ni su evangelio. ¿Sí? Ser hombres y mujeres que en la iglesia se derraman en llanto, se derraman en adoración y son una cosa excelsa, pero afuera nadie conoce de lo que ellos son, porque no le hablan a nadie, porque no predican a nadie. Y no me digas en su casa, hermanos. Los más dañados ante personas con este tipo de temperamento, que son unos en la iglesia, son otros en sus trabajos y son otros en su casa, los más perjudicados, hermanos, son sus hijos. Y la gente que los conoce, que son de doble ánimo, hermanos, no quiere nada con esa gente, porque los conoce. Entonces, los dejo, hermanos, animándoles a que tomemos esa valentía, que nos esforcemos, ¿sí? Que nos esforcemos por manifestar la esperanza que este mundo necesita. Amén. Entonces, les repito, hermanos, lean por favor Romanos 8. Es un capítulo lleno de mucha vida y de mucha enseñanza para todos y cada uno de ustedes. Le invito a que oremos. ¿Sale? Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por aquellos héroes de la fe, por aquellos hombres, Señor, como Pablo, Señor, que tanto nos enseñaron, que dejaron un legado, Señor, de valentía, un legado de esfuerzo, Señor, que no tenían la menor duda, Señor, de hablar de tu mensaje, Señor, de hablar de tu reino, Señor, de hablar de Cristo, Señor. Padre, que ese mismo espíritu, que ese mismo sentir esté en cada uno de nosotros, Señor, en tus hijos y en tus hijas, Señor, de esta congregación. Padre, que el futuro que tenemos por delante sea un futuro maravilloso, Señor, de valor, de esfuerzo, Señor, y que tú agregues, Señor, que tu palabra, Padre, que así como dice en Isaías, Señor, que tu espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros. Que tu espíritu ponga palabra en cada uno de nosotros. Que tu espíritu nos haga vivir, Señor, de una manera coherente, Padre. Y de esta manera poder manifestarnos a la tierra que gime, que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Padre, que podamos tener ese sentir, ese deseo, esa sensibilidad de ayudar a quien lo necesita, Señor. Así como tú nos lo enseñaste en la parábola del buen samaritano, Señor, que sin tener ninguna afinidad, simplemente vio la necesidad y lo ayudó, curó sus heridas, Padre. Sin tener una amistad previa, Señor. Como dice tu palabra, Señor, también que aquel que le da de comer al hambriento, de beber al sediento, que ayuda al pobre, es como si lo hiciéramos para ti, Señor. Que pongas esa sensibilidad en nosotros, de poder ayudar a quien lo necesita, Señor, y de poder llevar tu palabra, Señor, a quien lo necesita también, Padre. Ayúdanos a manifestarnos como tus hijos, Señor, con esa esperanza que tú tienes en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oro por todos los hombres y mujeres, Señor, jóvenes que estén escuchando este mensaje, Señor, aún los jóvenes, Padre, que tengan esa valentía de manifestar su fe, sin importar el que les dejen de hablar, sin importar el que quizá los señalen, Padre, sino que el amor por ti, el amor a Dios sobre todas las cosas, gobierne en sus corazones, gobierne en ellos, Señor. Padre, líbranos de todo mal corazón, Señor, que nos quiera atacar o dañar, Señor. Sabemos que tú estamos en tus manos, Padre, y queremos manifestarnos y hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, damos gracias por este mensaje. A ti la gloria. Amén y amén. Aleluya. Bien, entonces, hermanos, Dios les bendiga. Les dejamos con este mensaje de manifestarse
con todos aquellos que le rodean. Amén. Dios les bendiga y estamos pendientes para la próxima transmisión. ¿Vale? Adiós.